porque nos dice, ¿no? Hay una buena lámpara, hay sillas, hay de pronto un escritorio, hay cosas en el escritorio, ¿no? Entonces hay decoración, es como un espacio habitable. Es un espacio que de pronto podría ser agradable, ¿no? O se describe hasta cierto punto como algo agradable, no lo menciona como un espacio a lo mejor deprimente, no lo menciona como un espacio que a lo mejor podría generar tristeza la persona que lo habitaba, ni nada parecido, ¿no? Sino que la forma en la que lo plantea es justo que puede parecer un espacio que es confortable, que es habitable, ¿no? Y entonces el hecho de que hable de que, y ahí es donde empieza más el desconcierto, ¿no? Tiene una agenda y que incluso ahí también están las direcciones de ellos, ¿no? De los amigos podemos entender. Pues evidentemente también es desconcertante que se haya suicidado si tiene una agenda donde seguramente lleva una planeación de las cosas que iba a hacer a futuro, en los próximos días o en los próximos meses, o que claro, si hubiera necesitado ayuda o si necesitaba ayuda, en algún punto pudo haber recurrido a estas personas que tenía en sus agendas, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión que empezamos planteando en esta primera estrofa. Y desde ahí, les reitero, empieza como el tono, no sé si les parece, pero el tono del poema es como una constante falta de comprensión, ¿no? O sea, como que no alcanzo a entender cómo sucedió esto, ¿no? Si estaba en un lugar agradable, si tenía planes a futuro, si tenía personas a las que podía recurrir, ¿no? Cuando se mencionan los aspectos de la agenda de manera concreta, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a la primera estrofa. Pero claro, hay algunos aspectos que son, como ya se mencionaba hace un momentito, muy descriptivos y justo sobre estos aspectos que tienden a ser descriptivos, donde hay como muchos datos pequeños o muchos detallitos, son sobre aspectos que de pronto les llegan a preguntar o a cuestionar en los exámenes, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a, por ejemplo, qué podemos encontrar en el escritorio. Y este tipo de información, si se nos planteara en una pregunta, pues cómo la encontramos o cómo la rastreamos, yendo al segmento o a la estrofa específica donde justo se aborda este tipo de información. Efectivamente, Chavarrita, ¿no? Dice aquí uno de sus compañeros que un Buda apacible y un Cristo abstraído son personificaciones, ¿no? Porque efectivamente son estos elementos que son como figurillas o estatuillas, como podríamos pensarlo, pero a los que se les está designando algún aspecto más bien humanizante, en este caso una emoción o cierta expresión, ¿no? Entonces, estos aspectos ya empiezan a aparecer algunas figuras retóricas y efectivamente estos los podríamos identificar como, em, perdón, como prosopopeyas o personificaciones, ¿no? En el cuarto verso hay una anáfora. Un Buda apacible. Uno, dos, tres, cuatro, perdón. Un escritorio, en el escritorio una cartera, diarios. Ok. Entonces, efectivamente, ¿no? Ya veo que empiezan a identificar algunas figuras de forma concreta. Los que son más evidentes, efectivamente, son los de la prosopopeya o la personificación, ¿no? Donde estamos atribuyendo estas características un tanto humanizantes a objetos inanimados. Es correcto, Rodríguez. Aquí escribe uno de sus compañeros. Entonces es desconcertante porque a lo mejor se puede pensar que al tener planes a futuro o amigos no tenía sentido que se suicide. Claro, ¿no? O más allá de no tener sentido que se suicide, pues que tenía justo personas a las cuales recurrir, ¿no? O tenía algunas cosas que todavía quería hacer. Entonces, efectivamente, es como ese aspecto, ¿no? El desconcierto de saber que la persona termina con su vida cuando existen personas que podrían haberlo ayudado, cuando existen planes o proyectos a futuro, ¿no? Efectivamente. Bien, vamos a ver la siguiente estrofa que es un poquito más extensa, a ver qué podemos concretar de esta. Seguro pensarán que no había libros, cuadros ni discos. Pues sí, había una animada trompeta en unas manos negras, Saskia con una flor cordial, alegría, divina chispa, Odiseo sobre el estante durmiendo un estimulante sueño después de las fatigas del canto quinto, moralistas, apellidos estampados con sílabas doradas sobre lomos bellamente curtidos. Los políticos justo al lado se conservaban erguidos. No parecía que de este cuarto no hubiera salida, al menos por la puerta o que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Entonces, ¿qué nos plantea en esta segunda estrofa? ¿Qué es lo que llama su atención o pueden identificar por ahí? Aquí ya hay algunos referentes un poquito más concretos, ¿no? Estaría bien que, por ejemplo, identificaran o investigaran
a qué se refiere con Saskia, quién es Odiseo, ¿no? Ahí la idea de los moralistas, hay varias personificaciones, efectivamente, ¿no? Sí, cuando dice Odiseo sobre el estante durmiendo un estimulante sueño después de las fatigas del canto quinto, pues está haciendo referencia a esta obra, ¿no? A la obra, a la Odisea específicamente, donde el personaje principal es justo Odiseo. Y plantea al libro o a la, em, ¿cómo se llama? O a una figurilla que pueda estar representando a Odiseo específicamente y que justo otra vez le está atribuyendo algunas características humanizantes a algo que definitivamente tendrá que ser un objeto, ¿no? Efectivamente, sí. Y son personajes de la literatura, creo que hacen alusión a los libros que tenía. Correcto, ¿no? Justo inicia este verso, o esta estrofa, perdón, diciendo, seguro pensarán que no había libros, cuadros ni discos, pero todo lo que describe a continuación son justo los libros que tenía, los cuadros que tenía o los discos que tenía, ¿no? Nos dice, pues sí, había una animada trompeta en unas manos negras, Saskia con una flor cordial. ¿Ya buscaron qué es Saskia? Ah, efectivamente, por aquí dice uno de sus compañeros que podría pensarse que si se comete suicidio es porque no hacía nada o porque no tenía nada en qué distraerse o porque no tenía nada en qué emplear su tiempo, pero justo un poco en esta estrofa nos hace entender o ver que es una persona con gustos, con hobbies, con intereses, ¿no? Otra vez, volviendo al aspecto de, pues estaba rodeado de las cosas que le gustaban, ¿no? Estaba rodeado de las cosas que le parecían interesantes, que probablemente le apasionaban, tenía música para acompañarlo, tenía libros y arte para acompañarlo, ¿no? Efectivamente. Pero aún así está otra vez la cuestión, ¿no? Y luego justo en la parte final, donde nos dice, no parecía que de este cuarto no hubiera salida, al menos por la puerta, ¿no? O que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que tenía salida, ¿no? Y ya aquí estamos hablando un tanto de forma metafórica. Ya no estamos hablando como de forma tan literal en que físicamente pudiera salir del cuarto, sino que el propio espacio que la persona, que el amigo que se suicida construyó, podía haber generado una salida de su depresión o de las ideas suicidas y demás, ¿no? Entonces, ojo, nos está planteando esta cuestión de pudo haber hecho algo, ¿no? Definitivamente tenía como las herramientas. Es un poco la idea de que se nos podría plantear en estos últimos versos de la segunda estrofa, ¿vale? Entonces, pudo haber tenido por ahí como la dedicación sobre la música, sobre sus libros y emplear su tiempo en esos aspectos, ¿no? Entonces sí había salida, no nada más la de la puerta, ¿no? Porque nos dice, no parecía que de este cuarto no hubiera salido, al menos por la puerta. Entonces, ¿qué es ese al menos por la puerta? Mínimo estaba la puerta para salir de ese lugar, ¿no? De ese espacio, de esa depresión que de pronto pudiera haberse generado en el personaje, ¿no? O que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Entonces, ¿qué es esta idea de la perspectiva? O sea, pudo haber abordado todos sus pensamientos o todas sus ideas desde perspectivas alternas, ¿no? Eh, Seguro que tenía las herramientas necesarias para referir a reconsiderar su decisión, ¿no? Haciendo referencia a que de alguna forma eh, pues sí tenía como algunas medidas que, no sé si decir de prevención, pero que podrían haberlo ayudado justo a salir como del bache, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente, la ventana hace alusión a que no tenía una visión cerrada. Es correcto, ¿no? Sino que más bien eso, pues tiene una visión amplia, es una persona que ha leído, es una persona que le gusta la música, es una persona que le gustan las artes, entonces tenía alternativas, pero eligió no tomarlos en cuenta probablemente, ¿no? Justo, bien, correcto. ¿Algo más que quisieran comentar sobre esta estrofa? Entonces, efectivamente tenemos, como ya se dijo, varias personificaciones más o varias prosopopeyas más, eh, pero sobre todo, pues este aspecto de que todo lo que tenía en esa habitación le servía de algo, le servía para ser una persona con salidas, con opciones, con posibilidades, ¿no? Y con, en teoría, con un criterio amplio, que es un poco ese aspecto, ¿no? Cuando nos dice la ventana
o la perspectiva desde la ventana, pues nos habla de que debería ser o de que era una persona con criterio, ¿vale? Pero bueno, entonces, si no podemos comentar nada más sobre esto, vamos a la última estrofa. Los lentes para ver de lejos estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente creerán que cuanto menos la carta algo aclaraba. Y si les dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos, y todos entramos en un sobre vacío apoyado en un vaso. ¿Qué pasa en esta estrofa? ¿Por qué dice, por ejemplo, que zumbaba una mosca, o sea que aún vivía? Ajá. De acuerdo, García, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros, como que aún había esencia de él, ¿no? Efectivamente. Entonces podemos imaginar como la situación, o más allá de imaginarla, como visualizar la situación, ¿no? Este grupo de amigos entra a la habitación, ven todo el entorno, ven todo el espacio, ¿no? Específicamente, donde seguramente, pues ojo, ¿no? Pues está describiendo como toda la situación que lo rodea y tal, ¿no? Entonces, aquí efectivamente podría ser un poquito más complicado definir con exactitud. Por ahí entiendo que algunos pudieran considerar que a lo mejor encuentran el cuerpo, como que los amigos encuentran el cuerpo en ese lugar, o podría ser simplemente una combinación de los recuerdos de esa habitación en las ocasiones en las que esta persona, en este caso la voz poética, estuvo presente en esa habitación y que todavía alcanza a identificar o encontrar alguna esencia del hombre, del amigo en ese espacio, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál tendría que ser? ¿Por cuál se inclinarían con respecto a esto? La frase final nos indica que quizá pensó en dejar una carta, por ello tenía un sobre, pero al final no escribió, no aclaró nada y dejó a sus amigos y quienes quería, perdón, en desconcierto. Ok, entonces, ojo, ¿no? Pues claro, tendríamos este aspecto de sobre todo el segundo verso de la última estrofa es de llamar la atención, ¿no? Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente creerán que cuanto menos la carta algo aclaraba. Y si les dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros, amigos y todos entramos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Claro, lo que sí definitivamente podemos tener muy claro, o es algo muy evidente de este último verso, es que justo por eso está todo este aspecto del desconcierto, ¿no? Porque los amigos no alcanzan a entender sus razones, justo teniendo como todo lo que se describe en los versos anteriores, siendo una persona con criterio, siendo una persona con posibilidades de elegir lo que podía hacer con su vida, siendo una persona que podía haber recurrido a personas para que lo ayudaran, siendo una persona que probablemente tenía planes a futuro, entonces no alcanzan a entender cómo de pronto existe o se da esta situación y que aparte pareciera que se deja un texto que les ayude a entender los motivos, pero nos dice, ¿no? Pensábamos que la carta algo aclararía, pero al final nos encontramos con un sobre vacío, o sea, el sobre que encuentran realmente no tiene nada, ¿no? Entonces por aquí comentan que a lo mejor tenía la intención de explicar, de aclarar, pero termina no haciéndolo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor digo, puede ser como un poquito más complicado o complejo definir exactamente cuál haya sido la idea en este sentido, ¿no? Como si algo estuviese mal. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, era lo que quería que identificáramos en alguna medida con respecto a este texto poético, ¿no? Primero, las diferencias que podemos encontrar de un texto poético a otro en cuanto al uso del lenguaje, como algunos pueden ser un poquito más transparentes,
como este, claro que hay todavía aún así alguna exposición de evidentemente emociones, alguna intención con respecto a los versos y por lo tanto una interpretación que podría ser de pronto variable de lector a lector, ¿no? Obviamente, aunque los textos tengan esta intención de ser interpretados, recuerden que el propio texto determina qué tanto realmente podemos interpretar. Entonces, siempre la cuestión o la sugerencia es, tanto para textos narrativos como para textos poéticos en sus exámenes, las opciones de respuesta les van a ayudar a definir hasta dónde pueden llevar sus interpretaciones. Entonces, con base en las preguntas que se puedan realizar y qué tan variables o qué tan metafóricas puedan ser las respuestas en comparación con el texto, es lo que les va a definir efectivamente hasta dónde puedo hacer mi interpretación y cuáles son los aspectos que el propio Ceneval está considerando como pertinentes para lo interpretativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es cuestión de que pudiéramos en algún momento, ojalá, a ver si nos encontráramos con algunas preguntas sobre este texto poético. Recuerden que yo les comentaba que sé que vino este textito en el examen, o al menos en alguna de las versiones del examen del año pasado, por comentarios de algunos exalumnos que me estuvieron contando que venían estas preguntas, pero no sabemos, evidentemente, cuál sería el aspecto, ¿no? O sea, cuál sería el aspecto de en cuanto a las preguntas como tal. Lo asesinaron. Entonces, bueno, ahí sería la cuestión un poquito. ¿Qué más? ¿Podemos comentar algún otro aspecto, alguna otra situación sobre este texto? Ya vamos a hacer, coronel, preguntas con respecto a textitos, pero lo que les decía, ¿no? Lo vamos a hacer en su momento cuando ya estemos hablando como tal de la parte de comprensión, que va a ser como a mitad de esta semana. Para la segunda mitad de esta semana vamos a empezar a recordar algunos aspectos sobre la comprensión de textos y vamos a hacer ejercicios con preguntas de forma concreta. Obviamente no son textos ni preguntas de examen Ceneval ni nada parecido, pero simplemente servirá de todos modos como práctica, ¿no? Al final, con que tengamos la capacidad y la posibilidad de estar practicando con textos diversos sobre aspectos de comprensión, nos va a ayudar muchísimo. Ya saben que lo más básico con respecto a los textitos en general es que podamos identificar el tema que se aborda y las ideas importantes. Y con base en eso se van desarrollando y evidenciando las respuestas a varias de las preguntas que se puedan proponer. Podría ser una figura retórica lo que menciona sobre que eran muchos amigos y al final entraron en un sobre vacío. Sí, podríamos pensar que es un aspecto metafórico, ¿no? Efectivamente, podríamos considerar que es algo, que es una metáfora cuando nos dice tantos de nosotros, amigos, y todos entramos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Es decir, eh, ¿cuál creen que podría ser ese aspecto de manera concreta? Aquí yo creo que la estrofa, perdón, relevante o esclarecedora con respecto a todo el texto poético, efectivamente será la última. La última estrofa es la que guarda como más aspectos metafóricos y guarda más aspectos interpretativos que si ustedes quieren lo pueden seguir leyendo, ¿eh? Lo pueden seguir leyendo porque luego sucede que también cuando leemos textos poéticos o textos narrativos en distintas ocasiones de forma recurrente, como que se va aclarando cada vez un poco más y vamos viendo cosas que antes no habíamos visto. Entonces, ustedes podrían estar leyendo este poema de forma recurrente y si de pronto llegan a visualizar algo que les pueda parecer esclarecedor, lo podemos llegar a comentar, ¿no? Ahorita nada más era como la idea de tener este primer acercamiento y que normalmente es así como tendrá que ser en sus exámenes, ¿no? En su examen obviamente pues no tienen tanto tiempo y no se espera que hagan, como ya les he dicho, un gran análisis, ¿no? Un gran análisis del texto poético, sino que mayormente entiendan la idea general, la situación de que el poema intenta expresar. Yo creo que eso sería como lo más básico que ustedes debieron haber identificado al momento de hacer la lectura. Que el texto poético, la voz poética, intenta expresar el desconcierto que produce el suicidio de una persona, de un amigo que seguramente es alguien muy cercano. Ese sería como el tema, ¿no? Específicamente.
y cómo entonces ese tema o esa idea del desconcierto se establece o se basa con el desarrollo y la caracterización o descripción de este espacio donde seguramente pasaba la mayor parte de su tiempo este personaje o esta persona de la que se habla en el poema. Y que justo por eso no se alcanza a entender, porque finalmente es un ambiente y un espacio que en apariencia es bueno, que en apariencia es agradable y que podría representar pues el mínimo requerimiento como para tener ahí las intenciones de seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cuestión. Me extraña que no se hable sobre su familia, solo amigos, tal vez era ya alguien muy independiente. Probablemente, ¿no? Puede ser que sí. Es como volver a ver una película. Sí, cuando leen recurrentemente un texto, es como efectivamente volver a ver una película. Que a pesar de su cariño, sus amigos no tuvieron el peso o la importancia suficiente como para merecer al menos una explicación. Los deposito, por así decirlo, en un sobre vacío. Claro, no, efectivamente, eso es una buena sugerencia, Vázquez, con respecto a lo que planteas, ¿no? Cuando dice tantos de nosotros, amigos, y todos entramos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Efectivamente, ¿no? O sea, tenía tantas personas que lo querían, que lo rodeaban, que estaban con él, y ninguno de ellos fue merecedor de una explicación, ¿no? Efectivamente, eso es lo que podríamos considerar con respecto a estos últimos, o sobre todo estos dos últimos versos, ¿no? O sea, teniendo a quién recurrir y nunca nadie lo supo, nunca nadie se lo expresó y nunca nadie lo esperó, ¿no? Y aún así, después de haberlo hecho, nadie alcanza a entender porque a nadie le explica nada o no deja como ningún recurso que les permita entender en alguna medida por qué se tomó la decisión, ¿no? Efectivamente. Y si les dijera el tiempo de sensación de que sí había una carta como queriendo engañar. Ok, bueno, por aquí dice uno de sus compañeros que si el tiempo que se expresa en el verso 1, 2, 3, 4, 5 de la última estrofa, y si les dijera, ¿no? Que puede llegar a expresar sensación de que sí había una carta como queriendo engañar. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser esta intención como de generar, yo lo veo más bien, más que un intento de engaño, como otra idea de, puedes creer, ¿no? Es más como este tipo de expresión, la idea de, y si les dijera, o sea, como podrías creer o podrían creer que no había ninguna carta, me parece que va más sobre esta situación, ¿no? Más que como una intención de engañar o de hacer pensar que sí, pero después no. Es más bien, ajá, exacto, como expresar como esta incredulidad, ¿no? De la voz poética, como este shock o esta incredulidad de, o sea, y no había ni una sola carta que nos explicara algo, ¿no? De forma concreta. O sea, ¿podrían creer eso? Sí, me parece que esa es más como la intención al expresar este verso. Ok, ajá, a ver, por aquí dice una de sus compañeras que si podría estar hablando de forma irónica cuando dice que zumbaba una mosca, o sea que aún vivía, como haciendo referencia a que el cuarto es tan mortal y que aún así hay una mosca ahí, ¿no? Es decir, ojo, zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. O sea que aún vivía, ¿con quién lo están relacionando? Ojo, ¿eh? La idea del o sea que aún vivía, ¿hace referencia al amigo o a la mosca? Porque si lo están relacionando con el amigo, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Efectivamente tiene que ver con la mosca, efectivamente, ¿no? Entonces no vayamos a relacionar el o sea que aún vivía con la persona, ¿vale? Sino simplemente es un espacio que mm, podría ser más una situación en la que, por eso, ¿se acuerdan que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Ajá, justo, efectivamente, un espacio propicio para la vida. Em, por aquí comenta uno de sus compañeros que
podría ser un indicador de que encontraron el cuerpo, ¿no? O sea, como el cuerpo ya mosqueado, como de ya varios días de muerto, ¿no? Efectivamente. O sea, que murió en un contexto o en su espacio que ya se nos está describiendo, donde podríamos pensar que es agradable. Entonces, podríamos entender que ellos entran a la habitación, lo que encuentran es este espacio, pues que podría ser idóneo, ideal para la vida, ¿no? Este, describen como el espacio específico o el lugar específico donde lo encontraron cuando dice los lentes para ver de lejos estaban en el alféizar, zumbaba una mosca, o sea que aún vivía, la mosca esta específicamente, pero probablemente por justo el entorno en el que encuentran al cuerpo en descomposición, ¿no? Y encuentran también la carta, o bueno, la supuesta carta, el sobre vacío, donde no se explica absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ese puede ser efectivamente el aspecto que refiere a aquí. No tanto entonces como a la idea de que, bueno, por ahí algunos tienen la idea de que si había una mosca viva, al final sí es un espacio propicio para la muerte, a pesar de que se haya suicidado el personaje, pero yo también coincido en que tiene que ver más con un poquito como hacernos visualizar el impacto o el shock justo de encontrar el cuerpo, ¿no? Efectivamente. Yo sigo pensando que lo mataron. Bueno, pero a ver, si lo mataron, ¿por qué el poema se llama El cuarto o la habitación del suicida? Recuerden que tenemos estos elementos, aunque efectivamente en el texto poético, de forma, o sea, en los versos como tal, de forma explícita, no se menciona el suicidio, el título nos debe dar el indicio, la indicación de que la persona de la que se está hablando y que aparte la cuestión de la carta y tal, tiene que ver o ya tendríamos que dar por hecho la idea del suicidio, ¿no? Por más extraño que pueda parecer como todo el texto poético, de pronto, pues seguir considerando o considerar que lo asesinaron, pues está como un poquito sin fundamento o sin sustento en el texto mismo. Recuerden que finalmente deberíamos encontrar el fundamento o el sustento en los versos mismos o en las líneas mismas del cuento, ¿vale? O de la narración o del poema, dependiendo de lo que estemos leyendo. Los suicidaron. Bueno, entonces aquí ya tenemos como este textito. Les digo, pueden seguirlo leyendo, pueden seguir haciendo como algunas interpretaciones y estará interesante escuchar o leer algo que hayan podido como identificar después y lo siguen revisando. Em, y pues nada, les encargo, los invito también a que sigan de todos